persona que no había estudiado, que no había investigado siquiera, el que ya tenía acceso a una motocicleta, sin casco, sin luces, sin chalecos reflectores ni nada por el estilo, ¿verdad? Entonces, fue ese el inconveniente que ocasionó y que ocasionó una suba bastante importante en materia de accidentes. Y como decimos, las normas jurídicas van a tener siempre lo que los legisladores generalmente buscan son efectos previstos, ¿verdad? Pero desde el momento que entran en práctica, que entran en vigencia, ahí se van dando esos efectos imprevistos o esos efectos no mediatos, por así decirlo. Entonces, para que quedemos en claro, los efectos de la norma jurídica son consecuencias o repercusiones que son productos de las normas jurídicas. La eficacia de las normas jurídicas, ¿en qué consiste? Consiste en el grado de acatamiento o de correspondencia por parte de la sociedad a la que fue destinada. Generalmente se dice de que una norma es eficaz si la mayoría del conjunto poblacional no la infringe, dicen, ¿verdad? Si las normas jurídicas generalmente no son útiles o no son productos de un estudio previo, van a ser de difícil cumplimiento y evidentemente no van a ser útiles a la sociedad, ¿verdad? Entonces, eso para tener en cuenta. Siempre tienen que adecuarse las normas al momento histórico, a la realidad social de la población, ¿verdad? Porque también nos pasó, y creo que ya les habré contado la anécdota con el Código Penal, que tuvimos ese inconveniente, un código de primer mundo, pero ¿qué pasó? Los legisladores lamentablemente omitieron estudiar y adaptar, o sea, estudiar norma por norma, artículo por artículo, si realmente ese código era absolutamente aplicable acá en Paraguay, ¿verdad? Porque estamos hablando de un código de primer mundo que se trajo y se incorporó acá en Paraguay. Y es por eso que ese código tiene demasiadas leyes especiales y leyes modificatorias, justamente porque a medida que se fue, digamos, a medida que entró en vigencia, nos dimos cuenta de que había miles de hechos punibles que fueron olvidados, ¿verdad? Ustedes saben de que para lo penal es lo que está escrito. Si no está escrito, si no dice el Código Penal que está dentro de su catálogo de hechos punibles, no es hecho punible. Entonces, eso también para que tengan en cuenta. ¿En qué consiste la adecuación interna de las normas jurídicas? Se dice que la adecuación es esa capacidad de la norma para lograr la finalidad a la cual fue creada, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de una ley antitabaco, lo que busca esta ley antitabaco es justamente evitar que la población se enferme o contraiga enfermedades así respiratorias, por así decirlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va en contra de la salud. Y se hace ley porque evidentemente es más importante la salud, el bienestar general de la población antes que el bienestar particular. Eso también tenemos que saber, ¿verdad? Otros ejemplos que tenemos, la incompatibilidad, por ejemplo, de ejercer profesiones o dos o más profesiones por parte de una persona que está ejerciendo un determinado rol social. El caso del presidente de la República, por ejemplo, que a él está vedado ejercer cualquier otra función. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que esta persona esté netamente comprometida con el gobierno de la nación. El caso de los escribanos, por ejemplo, el caso de los escribanos que no pueden ejercer otra profesión si tienen el registro respectivo más que el de escribanos públicos. En el caso de los abogados también, ustedes saben de que si nosotros estamos en uso y goce de nuestras matrículas, nosotros no podemos ejercer, por ejemplo, la profesión de escribano o tenemos que renunciar a nuestra matrícula de abogado para poder concursar
a través de un concurso de méritos y aptitudes para obtener ese registro notarial y así poder ejercer esa profesión. Y Con así el sucesivamente, personal de salud pasa lo mismo, profe. Por así mismo. ejemplo, en IPS hay una enfermera que se recibió de abogada y ella quiso pasar al área administrativa de IPS porque Ujú. ella quería ya ejercer la abogacía y lastimosamente no puede ejercer lo que ella quiere hacer porque en IPS eligieron que iba a perder sus años de aporte de jubilación y se quedó como enfermera, ¿verdad? Pero Ujú. en el personal de salud pasa lo mismo también. Exacto. Mira que hay en ciertas cuestiones que a lo mejor hay que indagar también, ¿verdad? Porque se puede dar la posibilidad de interponer una acción de inconstitucionalidad, porque en ese caso puntual, y es muy importante el ejemplo que traes a colación, está bien, te impide ejercer, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? IPS te está privando de la posibilidad de que vos ejerzas en un área diferente a la que inicialmente fuiste contratada, ¿verdad? Entonces, y perder así como la antigüedad de buenas a primeras, yo no lo veo así muy bien, vamos a decirlo. Yo te diría que inclusive habría posibilidad en ese caso de plantear o intentar una acción de inconstitucionalidad, porque nadie pues te puede obligar a que sigas en una profesión que ya no querés estar de por vida, por el solo hecho de que ellos supuestamente te están diciendo de que no, vas a perder tu antigüedad. Eh, Les diría que es una cuestión interesante para analizar si es que ya no hay inclusive precedentes en cuanto a eso, porque como les digo, al decirle eso, IPS le está obligando a quedarse de por vida y como enfermera, por así decirlo. Profe, Sí. una consulta en ese caso, ¿verdad? Lo que estaba mencionando la compañera Belén. Uh-huh. Pero eso solamente le pasan a los médicos que trabajan en IPS nomás, por ejemplo, en el privado sería diferente. Yo entiendo que sí, porque yo he tenido compañeros médicos, he tenido compañeros ingenieros que pueden ejercer, periodistas que pueden ejercer, en esos casos no son incompatibles, ¿verdad? El ejercicio de la profesión del periodista con la profesión de abogado no es incompatible. Les cuento nomás acá, mi compañera era, por ejemplo, la periodista esta María Teresa López, que ya ella siendo periodista como segunda carrera fue nuestra compañera y nos encontrábamos por los pasillos de tribunales mientras ella no estaba en el canal, también tenía sus casos, ¿verdad? Entonces, hay en ciertos casos en que no es incompatible y entiendo de que cuando uno está como médico, como personal de blanco trabajando en el sector privado, no hay incompatibilidad. Lo que entiendo de lo que planteó la compañera, porque justo no vi quién fue la que, no sé si fue Eliana, puede ser, porque por la voz por ahí por la voz, ahí ya les más o menos les ubico así, porque son los que siempre están ahí hablando y compartiendo. Profe, Entiendo en ese caso que lo que el rubro es el que le estaban cuestionando, porque supuestamente no había rubro, desconozco los pormenores, pero más o menos algo por ese lado digo que viene la mano, ¿verdad? en mi Ese sí es caso, el caso de ella, profe, pero en el caso de los otros personales de salud te doy un ejemplo, y esto sí se aplicó con el último ministro de salud. Pasó que hay, por ejemplo, médicos, bueno, cambio, psicólogos que Uh-huh. después pasaron a ser fonoaudiólogos, todos participan del área de salud. Entonces, ahí el ministerio le condicionó que si renueva, pues nosotros así como los abogados tenemos que renovar el registro, si renueva el registro de psicólogo, no puede ejercer de fonoaudiólogo. Lo mismo, por Mm. ejemplo, un kinesiólogo que estudió también para ser terapista ocupacional no puede ejercer ambas profesiones. Eso ocurre dentro del ámbito de salud. A mí, por ejemplo, me sorprendió lo que nos dijo la licenciada, porque dijo, yo no quiero partirme la columna hasta mis 50 años. Y bueno, eso le pasó en IPS, pero sí en el área de salud nos pasa lo mismo que en el área del derecho. Ajá, ya, y lo que hay que verificar en esos casos son, mejor dicho, las incompatibilidades que están establecidas en la ley, por ejemplo, el personal de blanco. Lo mismo, por ejemplo, pasa con el Los caso de la... militares, profe, también. ¿Cómo? Los militares en servicio activo tampoco pueden ejercer. Exacto, exacto. Asimismo, los militares en servicio activo no pueden ejercer
ninguna carrera. Y entiendo de que inclusive ahí dentro de, no sé, me estaban comentando la vez pasada que me parece que dentro de lo que sería asesoría jurídica, creo que es en el único lugar en donde más o menos le permiten estar si son abogados. Le comento, mi papá es militar y Sí. en su momento él integró un tribunal de justicia militar. Sí, en su época, ¿verdad? En esa época era para lo del Lino Oviedo. Pero en esa época no era un requisito ser precisamente abogado, sino que eran los militares de más renombre y más jerarquía. Y inclusive eran designados por el comandante en jefe, ¿verdad? Entonces, pero a partir de esto te estoy hablando ya en 99, pero después ya los abogados pueden ser incorporados, era otra opción, ¿verdad? Abogados incorporados dentro de la milicia, pero ahora ya los propios militares pueden inclusive ya cursar la carrera, recibirse de abogado, de escribano y de otras carreras inclusive, a la par de la milicia. Y pueden entonces ejercer. Pero dentro. pueden ejercer siendo personal activo. Activo, pero dentro de la milicia otra vez, o sea, como integrante de un tribunal de justicia, pero no para no externo. Externo no. Externo no. Sí, así mismo. Porque recuerdo que tenía dos compañeros, uno creo que era de la parte de caballería, el otro era de aviación, y ellos estudiaron, efectivamente, pero la idea tipo era que cuando pasaban a retiro, por lo menos era lo que contaban, porque ya eran mayores ellos, que puedan ejercer, ¿verdad? Que tengan como una posibilidad, una carrera más, ¿verdad? Entonces, esa era... Y ellos son entonces ahora los potenciales candidatos a integrar ese tribunal de justicia militar. No es algo fijo, es algo temporal y para cada caso nada más se van creando. Exacto, como les dicen ad hoc, o sea, para el momento, vamos a decirlo, ¿verdad? Sí, profe, así mismo. Así es. Bueno, continuamos con el desarrollo de nuestra unidad. Ahora pasamos a la clasificación que les había comentado, ¿verdad? Los factores que hacen a la eficacia de las normas dentro del mundo moderno son dos. Los primeros, los instrumentales, que son aquellos que tienen relación estrecha y directa con ese proceso de elaboración y de sanción de las normas jurídicas. Y los segundos, los factores referentes a la situación social, son aquellos factores que tienen en cuenta todos aquellos detalles determinados que se dan en un momento y en una época determinada, en un determinado territorio geográfico. Vamos a ir hablando y desmenuzando otra vez. Como ven en proyección, tenemos esta clasificación. Los instrumentales, como les decía bien, tienen que ver con ese proceso de elaboración de las normas. Y ahí hablamos de la divulgación, por ejemplo. La divulgación, que no es lo mismo que la publicación. Hay una gran diferencia en estos dos, porque ustedes saben de que la publicación es un requisito necesario y ineludible, mejor dicho, a los efectos de que entre en vigor determinada norma jurídica. La divulgación se produce por cualquier medio y hoy sabemos de que tenemos tantos medios con internet en nuestras manos, hoy la divulgación es fantástica. Si nosotros nos remontamos a la época de la Edad Media, de antaño, por así decirlo, estaba la denominada figura de los pregoneros. ¿Qué eran los pregoneros? Eran personas que se iban recorriendo ciudad, por así decirlo, se plantaban en la plaza de determinada ciudad y ahí empezaban a pregonar las nuevas leyes dictadas por los reyes, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces ahí nace esa figura, entonces esa es una manera de divulgar que existía anteriormente. Nosotros hoy tenemos distintas maneras de divulgar a través de internet, a través de los medios masivos de comunicación, la radio, la tele,
las redes sociales, entre ellas Twitter, que es lo que más vuela generalmente en cuanto a información así mediática y todo lo que tenga que ver, miles de maneras, pero es diferente la divulgación, como les decía, porque la divulgación se hace por cualquier medio, de cualquier manera, en tanto que la publicación es un requisito inescindible a los efectos de que se produzca la vigencia de las normas jurídicas, ¿verdad? Porque ustedes saben de que hay un proyecto de estudio preliminar, de sanción, de promulgación por parte del Poder Ejecutivo y de divulgación, perdón, de publicación en este caso. Y la publicación se efectúa a través de la Gaceta Oficial. Ustedes si buscan en internet ponen Gaceta Oficial y últimamente la Gaceta Oficial, y desde hace unos años que la Gaceta Oficial está bastante actualizada, ¿verdad? Antes la Gaceta Oficial era en formato papel. Hoy día la Gaceta Oficial la tenemos a través de internet, para que tengan una idea. El segundo factor instrumental que hacen a esta eficacia de las normas del mundo moderno es el conocimiento. ¿Qué es lo que es el conocimiento? Es toda incorporación que traemos dentro de nuestra mente, digamos, y que tomamos a través de nuestros sentidos, ¿verdad? Nosotros conocemos a través de nuestros sentidos. Otro de los factores que hacen a la eficacia es la elaboración técnica, y la elaboración técnica generalmente está reservada a nuestros legisladores, ¿verdad? Así como también el análisis previo, que también está reservado a nuestros legisladores. Ustedes sabrán de que hay ciertas normas, o mejor dicho, ciertos temas que pueden tener origen únicamente en la Cámara de Senadores o únicamente en la Cámara de Diputados, por ejemplo. Por citar algunos, cuestiones que tengan que ver con la división territorial de la República son cuestiones reservadas, según la Constitución Nacional, a la Cámara de Senadores. Cuestiones que tengan que ver, por ejemplo, con los organismos departamentales o municipales, son cuestiones reservadas en inicio exclusivamente dentro de la Cámara de Diputados. Ustedes saben de que hay una Cámara de origen y hay una Cámara revisora dentro del Congreso. Esa Cámara de origen puede ser indistintamente la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados. Y una vez que se origina en una de las cámaras, la siguiente va a ser la Cámara revisora. Y hay todo un proceso ahí que seguramente ustedes lo están estudiando más o menos en la parte de introducción al derecho, porque recuerdo que una de las unidades, o en alguna de las unidades hablábamos también de eso más a fondo, ¿verdad? Todo el tema del quórum legal para que se dé la aprobación de las leyes y todo ese tema. Bueno, la parte de la capacitación de los operadores, eso también es muy importante. ¿Qué pasa? Los operadores son las personas encargadas de socializar, de tratar de que se cumplan esas determinadas normas, ¿verdad? ¿Qué pasa si uno no procesa, no produce esa capacitación? Evidentemente se va a dificultar la incorporación de esa norma dentro del sistema normativo de la población, por así decirlo. ¿Por qué? Porque al no estar capacitados los operadores, que son los encargados de hacer cumplir las normas, ¿cómo van a exigir el cumplimiento, por ejemplo? O sea, es una falacia pensar de que si no hay capacitación de todos los operadores que van a ser los encargados de intentar de que se cumplan las normas, que esas normas vayan a ser cumplidas. Y finalmente, dentro de estos factores que hacen a la eficacia, de los factores instrumentales, digo bien, están los llamados incentivos legales. ¿Qué son los incentivos legales? Bueno, ustedes saben de que muchas veces las normas traen ciertas motivaciones, o lo que hace el legislador o la autoridad administrativa es tratar de motivar de manera positiva a la población.
¿Y qué implica esto? De incentivarle, de motivarle. ¿Cómo le incentivamos? ¿Cuáles son los ejemplos de motivaciones legales? Caso de las exoneraciones de multas por inscripción tardía de las empresas en el Ministerio de Industria y Comercio o en el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Caso de exoneración de las multas por la no presentación de las planillas anuales, Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Caso de reducción de intereses en el Instituto de Previsión Social por falta de aportes o por aportes tardíos. En las municipalidades, por ejemplo, casos de exoneración de total de impuestos, de los intereses moratorios y punitorios por el no pago del impuesto inmobiliario. Ustedes saben de que los impuestos inmobiliarios se van pagando por año atrasado, por así decirlo, ¿verdad? Nosotros, por año adelantado tenemos que pagar, mejor dicho, durante los primeros meses. Y se establece un calendario de pagos, generalmente. Hay algunos municipios que establecen unos calendarios perpetuos para ciertas obligaciones municipales y hay otros que no, que establecen de acuerdo a la numeración del registro de contribuyente que se tenga dentro de la municipalidad. Bueno, con esto damos cierre a lo que son los factores instrumentales. Ahora pasamos a los factores relacionados a la situación social. Y ahí vemos 4 factores. El primer factor, el factor de la participación ciudadana. Ustedes saben de que hay ciertas maneras en que la población participe dentro de ese proceso de creación y de elaboración de las normas. Y ustedes saben de que una de las maneras justamente es a petición popular, que una norma puede tener origen para su creación a petición popular, pero con un mínimo de 30.000 electores, de firmas de 30.000 electores. Eso nos dice la Constitución Nacional, ¿verdad? Nos dice dónde puede tener origen las normas, en cualquiera de las cámaras del Congreso, a petición de las autoridades y también a petición popular con por lo menos una planilla de 30.000 firmas, ¿verdad? Otras maneras en las que la ciudadanía participa también son los casos del referéndum. Bueno, hace mucho habíamos tenido un referéndum para saber si es que el referéndum es sí o no. Es lo único que se vota, por así decirlo, ¿verdad? Y se vota por determinada cuestión puntual. En ese caso era el voto si la población paraguaya estaba de acuerdo en que los ciudadanos que residen en el extranjero tengan derecho a votar, ¿verdad? Y en aquella oportunidad se decidió que sí, ganó el sí. Entonces, esa es otra manera a través de la cual la población puede participar activamente en ese proceso de creación, de modificación de las normas. La cohesión social. ¿Y la cohesión social qué es? Es, digamos, la solidaridad, la voluntad de poder trabajar en conjunto, de poder trabajar los diferentes grupos que conforman una sociedad de manera conjunta a los efectos de lograr el cometido, ¿verdad? De que cada grupo, que cada institución determine, asigne, digamos, sus necesidades y en base a esas necesidades puedan ir siendo o creadas o sancionadas o modificadas inclusive nuevas normas existentes. Otro factor muy importante al que siempre hago alusión son estos dos últimos. El tema de la adecuación de la norma a la realidad política y a la realidad de los intereses de los grupos, ¿verdad? ¿Por qué nosotros decimos generalmente esto? Y yo siempre les digo que tiene que ver en este caso que nosotros no podemos intentar incorporar, por ejemplo, una norma
que ya en su momento fue dejada sin efecto. ¿Y cuál es el caso que les puedo plantear? El caso del divorcio vincular. El divorcio vincular, ustedes saben de que en Paraguay se da a partir de la ley 45/91, ¿sí? A partir del año 91 recién Paraguay incorpora a su cuerpo normativo la posibilidad de que los cónyuges puedan disolver el vínculo matrimonial, ¿sí? ¿Qué pasa si yo hoy día vengo y digo, quiero proponer una ley que deje sin efecto el divorcio vincular? Por supuesto que en masa se me van a venir a manifestar y voy a tener poco o nada apoyo, tal vez de alguno que otro sector, porque voy a tener también que argumentar por qué yo estoy queriendo dejar sin efecto esa normativa, ¿verdad? Que ya hoy no se adecua a la realidad social, ¿verdad? Porque inclusive esa normativa de divorcio vincular ha tenido una modificación más, que fue la denominada Ley de Divorcio Express, que fue justamente efectuada a partir de un análisis pormenorizado que se había hecho. Porque, ¿qué pasaba? En esa ley 45/91 no permitía el divorcio de común acuerdo entre los cónyuges si antes no transcurría por lo menos 3 años desde la vida en común. ¿Y qué es lo que hacía? Muchas veces los cónyuges estaban de acuerdo en plantear el divorcio, pero la ley les vedaba esa posibilidad. ¿Por qué? Porque no tenían todavía los 3 años exigidos. Entonces, ¿qué hacían? Tenían que recurrir a alguna estrategia procesal y lo que hacían era acordar de que uno iba a demandar y el otro se iba a allanar a la demanda. Entonces, la demanda empezaba de manera ordinaria, pero el otro se allanaba, entonces eso se convertía finalmente en un divorcio de común acuerdo. Y ese análisis de tantos divorcios planteados, iniciados, mejor dicho, alegando una causal, es decir, a petición unilateral de una de las partes, pero que en el camino se convertía de común acuerdo, porque al allanarse pues es decir, sí, yo estoy de acuerdo con lo que decís. Y bueno, y pido en este caso la exoneración de las costas porque tenés razón. ¿Y cuál era la causal que generalmente alegaban? Era la causal más débil, o sea, la causal menos fuerte, por así decirlo, menos grave, que era la denominada incompatibilidad de caracteres, entre otros factores. O últimamente, la separación por más de un año, si ya hubiera sido esa la causal, sin voluntad de unirse, por ejemplo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, chicos? Tantos eran los divorcios y tanto era el movimiento judicial que se generaba en esos casos, que dijeron, ¿por qué si la población está de acuerdo? O sea, si los cónyuges están de acuerdo, por más de que no hayan transcurrido esos 3 años que establece la ley, no vamos a poder permitirle. Bueno, y ahí no había otra manera que modificando la norma. Entonces, hace 5 años, no más, ya 7 años, que tenemos vigente esa modificación y es la conocida Ley de Divorcio Express, que modificó ese apartado de la Ley 45/91, en donde sí le permite a los cónyuges el divorcio de común acuerdo desde el día 1 que contrajeron matrimonio. Entonces, para que ustedes vayan teniendo en cuenta, te da la contemporaneidad de la norma porque se tiene en cuenta las necesidades sociales de la población en un momento y en una época determinada. Entonces, si nosotros tratamos de retrotraer y tratamos de incorporar unas normas ya desfasadas o unas normas que no se adecuan, por ejemplo, a nuestra realidad social, ¿verdad? Porque hay muchas instituciones, pasa eso con el Código Penal también, de que tiene tantas instituciones así de primer mundo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, tiene el tema de la denominada probación, o sea, tiene un nombre, que es poner a prueba a una persona que había sido sometida al proceso, ¿verdad? Y de repente en otros lugares sí se puede dar vamos a decirle, tiene un nombre que no me viene ahora, se puede dar esa situación de que el procesado, por así decirlo,
por así decirlo, sea sometido a un periodo de prueba de que se va a comportar correctamente, ¿verdad? Y que no va a salirse de esas reglas de conducta a las que fue sometido por medio de una resolución en el marco de un proceso penal, ¿verdad? Y una vez, y se someten a prueba, la figura penal se llama, si mal no recuerdo, suspensión a prueba de la condena. Entonces se puede, creo que llegar a suspender, ya está condenada la persona, pero eso se da también con ciertos hechos punibles nada más. Ya está condenada la persona, pero como creo que es hasta 2 años si era pena privativa de libertad o si era multa, se podía pedir la suspensión a prueba de la condena. Si no era hasta 2, era por lo menos hasta 3 años, ¿verdad? Entonces, una vez que el asesor de prueba, ahí está el nombre, el asesor de prueba diga de que sí, esa persona efectivamente cumplió todas las reglas de conductas impuestas, se sometió a todas las reglas que el magistrado impuso, entonces el asesor de prueba hace su informe respecto del procesado y pasa ese informe al juez en lo penal, que sería el juez de ejecución en este caso. Y ya ese juez, una vez cumplido ese periodo de prueba, por así decirlo, y ya no habiendo más nada que reclamar, le absuelve de culpa y pena. Entonces, para que tengan en cuenta esas circunstancias, ¿verdad? De que es muy importante de que las normas se adecuen a la realidad, no solamente social, sino que también a la realidad cultural de una población para que esta norma pueda ser eficaz y no tengamos que estar utilizando tantos recursos a los efectos de intentar que la población adecue y incorpore esas normas, ¿verdad? Y que las cumpla de manera ordinaria, que las cumpla de manera regular, porque sabe que cumpliendo esas normas está colaborando, vamos a decirle, colaborando a los efectos de que prospere lo que sería el bien común, ¿verdad? Y el bienestar común de la población, porque nosotros sabemos de que si cumplimos las normas, por ejemplo, vamos al caso de las normas de tránsito, nosotros qué es lo que estamos haciendo al cumplir, al respetar que cuando está rojo tenemos que parar, cuando está amarillo tenemos que tener atención y cuando está verde podemos avanzar, ¿verdad? Lo que se busca es justamente un orden y evitar que ocurran demasiados accidentes, ¿verdad? Entonces, porque al saber nosotros de que esos colores tienen esos significados, es de uso universal. Entonces, donde vayamos, nosotros sabemos de que rojo es, o por lo menos la mayoría de las sociedades, el rojo tiene este significado, el amarillo este y el verde este. Entonces, eso es lo que se busca con las normas jurídicas. No sé si hasta aquí, chicos, tenemos alguna consulta, alguna pregunta. No, profe, súper, o sea, de mi parte, súper bien. ¿Alguien más? No sé si tiene algo que recalcar, algo que consultar. Bueno, yo les quiero liberar por el día de hoy. No sé si están ya, vamos a ver, yo en esta semana les publico la fecha del segundo parcial, que sería probablemente finales de mayo ya, porque nos está llegando todo. No sé si ustedes están con exámenes ya seguramente del segundo, de los segundos parciales, me imagino, ¿verdad? Sí, profe. Y presentación de los trabajos prácticos. Entonces me comprometo a este fin de semana de publicarles ya la fecha del parcial también. Le pido, no sé si está nuestra delegada presente o nuestro delegado presente, si me pueden facilitar la fecha de sus parciales, entonces vemos de que no sea tan ajustado para poder meter ahí también, si ya tienen fechas fijadas. Bueno, yo les quiero liberar, chicos, les agradezco muchísimo la atención del día de hoy y les deseo a todos feliz Día del Trabajador. Espero que disfruten, que descansen y nos vemos Dios mediante el próximo jueves.
Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches para todos. Que Gracias, profe. descansen. Hasta luego, profe. Hasta luego, que descansen. Chao, profe. Feliz día. Chao, Feliz día, chao. maestro. Gracias, gracias.